mucho este tema, que es un tema que está casi que monopolizando las diferentes áreas del conocimiento y es la inteligencia artificial. La universidad este año con la Semana de la Investigación me parece que abrió y cerró con dos grandes invitados. Esta vez tenemos el placer de tener al profesor José Luis Llopis Angelán. Él es un profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Con él estuvimos hablando desde hace por ahí unos un mes y medio, 2 meses, y él tuvo la mejor disposición para acompañarnos durante esta semana de la investigación, trayéndonos esta charla, el impacto de la inteligencia artificial en educación superior y valga recordar en estos momentos, el lunes, aunque todavía pues no sabemos por las condiciones, pero hasta el momento el lunes tenemos un taller en Santo Domingo. Este taller es de manera presencial, cada uno con su laptop, donde vamos a hacer diferentes ejercicios utilizando la inteligencia artificial. Entonces, agradeciéndole al doctor José Luis Llopis por su presencia acá en la universidad. Lastimosamente lo tenemos virtual, está acá en República Dominicana, está en Santiago de los Caballeros y lo tenemos virtual, pero vamos a disfrutar mucho y aprender mucho de su charla, doctor Llopis. Muy buenos días. ¿Qué tal, Sergio? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha muy bien. De acuerdo. En primer lugar, quisiera agradecer a la Vicerrectoría de Investigación e Innovación por la amable invitación de poder participar en estas jornadas tan relevantes sobre el tema de inteligencia artificial y asimismo también en el taller que vamos a impartir el lunes. Entonces, para mí es un placer y es un honor a la vez poder estar aquí en esta magnífica universidad y, bueno, en un día que es especialmente difícil, como se comentó, por el tema de las inclemencias, pero vamos a intentar en la virtualidad avanzar como si estuviéramos en presencial. Entonces voy a compartir pantalla y ya vemos el texto, si me lo podrías confirmar. ¿Se ve bien aquí? Sí, se ve muy bien. Perfecto. Pues entonces vamos allá con este tema del impacto de la inteligencia artificial, que a partir de ahora podemos llamar IA, porque ya está en todos nuestros ámbitos del conocimiento, en el marco de la educación superior. Fundamentalmente, a diferencia de la conferencia inaugural, que se ciñó más bien a los aspectos de la IA en investigación, yo lo que voy a abarcar es la IA en el campo de la docencia, del espacio de educación superior. A lo largo del tiempo, las revoluciones tecnológicas han traído una transformación social. De hecho, si no hay transformación social, no se pueden considerar revoluciones tecnológicas estrictamente. Entonces, tuvimos, por ejemplo, alrededor del año 1500, una gran revolución con la imprenta, que posibilitó pues, la edición de libros, cambió el mundo como lo conocemos y el conocimiento se extendió de una manera exponencial. Esa fue una de las grandes revoluciones que afectaron a la educación, a nuestro mundo educativo. Cerca del 1900, la radio, que fue una de las pioneras en estas conexiones inalámbricas, conectando a las personas y posibilitando esa comunicación, ese debate, que también ha transformado parte de la educación, pues supuso otra nueva revolución que también, como la primera, pues despertó asombro, despertó, bueno, pues admiración y también algunas preocupaciones. Y por último, ya en nuestra época asistimos en los años 90 a una de las grandes transformaciones en educación, que esta sí que impactó de lleno totalmente, que es el Internet. La red de redes, el Internet, impactó totalmente en el mundo educativo, en el mundo sobre todo de las universidades, que es, bueno, pues una de las primeras utilidades, aparte de las militares que fueron iniciales, luego se pasó a las universidades y luego el conocimiento a través de Internet se democratizó enormemente. Pero ahora vamos a ver, aparte de Internet, alguna otra más que impactó en las comunidades educativas. Aquí vemos que, nosotros los humanos nos consideramos la especie más inteligente, pero eso era hasta ahora.
porque como vemos ahí, en el año 97, una computadora con un programa llamado Deep Blue de IBM, pues ganó al entonces campeón del mundo de ajedrez, el ruso Garry Kasparov, que está ahí en la imagen luchando contra la máquina, que era movida por este señor, las fichas, las piezas, y entonces en una serie de partidas la inteligencia artificial, porque era una inteligencia aplicada, unos algoritmos aplicados al ajedrez, consiguieron vencer a Kasparov, que es una de las mentes más brillantes, uno de los más potentes ajedrecistas. Entonces ya los humanos no somos los mejores en el planeta en cuanto a algunas áreas, en cuanto a inteligencia. Hemos creado algo superior que nos supera, que nos sobrepasa. Y entonces, en esa época, nos planteamos esa pregunta. ¿Deberíamos los humanos ver a las máquinas como competidores a vencer o como aliados con los que cooperar? Esa fue la pregunta del momento porque, insisto, fue un hito en la historia de la humanidad, aunque no tuvo la repercusión que está teniendo ahora la nueva inteligencia artificial. Y entonces, en educación superior, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué impactos, como decíamos, hemos tenido a raíz de los años 70? Aquí vemos, por ejemplo, el primer gran impacto que hubo en la educación a partir de la segunda década del siglo pasado y, sobre todo, el uso de la calculadora. La calculadora supuso una revolución previa en las aulas, en las universidades, institutos, escuelas. Esta calculadora que está aquí, por cierto, no tengo que pedir el copyright de la imagen, no tengo que citarla porque es mía y entonces esta la usaba yo, tenía, como se puede ver ahí, aparte de la calculadora, una especie de teclado para, bueno, pues poder introducir agenda, teléfonos, pero la calculadora en las clases, en las aulas, permitía estas operaciones complejas. La calculadora trabajaba con números, exclusivamente con números. Y esta operación que está en pantalla y que es muy compleja, la podía hacer en cuestión de segundos con mucha fiabilidad. Pero solo esa operación, solo trabajaba con números. Vamos a ver ahora la diferencia en nuestros días, a lo que hemos llegado ahora. La revolución tecnológica actual. Ahora hablaríamos de calculadoras de lenguaje. Pero claro, es mucho más potente calcular lenguaje, calcular términos, palabras, frases, textos, que calcular números. Y con el lenguaje podemos hacer en todas las disciplinas una aproximación que nos genere conocimiento, que nos dé revisión, que nos dé un feedback, que nos haga una revisión por pares. Es decir, es infinitamente más potente y como podemos ver en esta imagen, puede permitir aquí a un profesor, por ejemplo, de Ciencias de la Salud, revisar con sus estudiantes un artículo científico, mejorar el título, añadir bibliografía a la introducción, descubrir erratas en el material y métodos, generar una buena discusión y unos buenos resultados y, por último, editar la bibliografía en un modelo como Vancouver, APA o lo que necesitemos. Entonces, la potencia es muy importante, pero a partir de la IA generativa. Es decir, aquí el salto, el gran salto de la inteligencia artificial se dio, como vemos ahí, el 30 de noviembre de 2022. En esa fecha se produce el salto porque aquí vemos una gráfica de Google Trends, que como en esta sociedad ahora está digitalizado prácticamente todo y casi todo lo podemos medir. Google Trends es una aplicación que lo que hace es medir las entradas. Entonces le ponemos el término inteligencia artificial en inglés y vemos que en los últimos 20 años, que es lo que expresa esta gráfica, hemos tenido estas entradas. Hasta el año finales del 2022, como se ve, el interés por los términos era muy escaso, prácticamente nulo, solo para investigadores, para académicos. Pero a partir de la salida al mercado de ChatGPT, de la versión generativa, que por eso está marcado ahí arriba en amarillo, porque es generativa, ese es el gran salto, que esto genera otros contenidos, no es como la calculadora solo, que teníamos la generación solo de números, aquí tenemos unas generaciones impresionantes y entonces, claro, es el gran salto del laboratorio al gran público y se da, como se ve ahí, de una forma exponencial y brutal. De hecho, este es un post de Sam Altman, uno de los creadores de ChatGPT, que aquí anunciaba que en 5 días, solo en 5 días, tuvieron 1 millón de usuarios nuevos. Esto es impresionante, porque claro, si lo comparamos con otras empresas
Por ejemplo, vamos a ver aquí de las más importantes que podemos conocer. Instagram, Spotify o Facebook o Airbnb o Netflix. Por ejemplo, a Netflix pues, le costó varios años llegar al 1 millón de usuarios. Airbnb también, al menos un par de años o más. Facebook alrededor de un año, un poquito más. Pero es que ChatGPT en solo 5 días llegó al 1 millón de usuarios, convirtiéndose en el producto digital de adopción más rápida de la historia. Es decir, algo que no habíamos visto hasta ahora nunca. En nuestras sociedades estamos viendo unas revoluciones impresionantes. Y bueno, otro problema que estamos encontrando con estas tecnologías, si queremos escrutarlas, si queremos investigarlas, si queremos evaluarlas, como nos pasa a nosotros, que estamos haciendo en la Universidad Complutense un estudio que está aquí arriba, esto que se ve en verde es una matriz de Excel, y esos números, los que están coloreados en verde, es porque ahí el modelo acertó en la respuesta en cuanto a la corrección de la referencia. Y los que no están en verde son fallos del modelo, o bien porque no lo ha hecho, o bien porque lo hizo mal. Eso es lo que estamos revisando. Y lo estamos revisando, como vemos aquí, en esta flecha azul, a lo mejor pues, desde febrero de este año. ¿Cuál es el problema? El tema está en que ChatGPT Turbo, que era la versión inicial, dejó luego de ser la última. Y la última pasó a ser ChatGPT O en abril del 24. Y ahora tenemos ChatGPT 5. Es decir, es imposible evaluar un modelo de una forma estable en el tiempo, a no ser que te des mucha prisa y hagas las cosas muy rápido, pero en este caso es difícil, con lo cual la evaluación de los modelos es algo complejo y ahora ya están trabajando, por supuesto, en el siguiente, o sea que se escapa por todos los lados. Otra de las capacidades que tiene la inteligencia artificial es generar, como hemos dicho, contenidos de todo tipo. Por ejemplo, la IA ha ganado premios, o mejor dicho, no la IA, usuarios humanos han ganado premios con obras en las que se apoyan con inteligencia artificial. A la izquierda vemos una fotografía que ganó el concurso de arte digital en Colorado en 2022 de un artista llamado Jason Allen y estaba creada con Midjourney, un programa de edición de imágenes, y le dieron el primer premio. En el centro podemos ver un corto que fue ganador del premio del jurado de Cannes, es decir, el festival francés de los más relevantes del mundo, y también en este caso la obra que se llama The Crown estaba generada por Clip, que es una aplicación de OpenAI, y también tuvo este galardón. Y por último, a la derecha, la japonesa Rie Kudan ganó el premio más importante de novela en Japón en el 2024, y aquí está en la foto cuando le dieron el premio declarando que el 5% de esa novela había sido escrita con ChatGPT, con la ayuda de ChatGPT. Entonces, esto fue una revolución y a veces estos premios o fueron retirados o fueron matizados en el sentido de que el autor no podía generar un copyright porque no era una autoría única de un humano. Pero todo esto se realizó con inteligencia artificial. Vamos a ver ahora los usos más importantes de la IA. En el gráfico vemos una descripción de dónde la gente en su quehacer diario, esto es en social, no está solo en educación, esto está para toda la sociedad, dedica su tiempo y en ese tiempo en qué tema está focalizado. Entonces, como podemos ver en el círculo de arriba, la educación, lo que nos ocupa hoy, es el líder en esto porque está con un 28,3% a la cabeza, es decir, sería el uso más importante del que hacen los usuarios para la IA. Lo que pasa es que ese uso es compartido también con otras cosas, como por ejemplo los consejos prácticos de salud o belleza. En el caso de los consejos de salud, hay veces también que se utiliza incluso como consultoría de salud mental. Hay ahora muchos jóvenes que utilizan estas herramientas de inteligencia artificial para hacer consultorías personalizadas con problemas, situaciones de su vida. Y luego, pues, en cuanto a la educación, pues estamos viendo que se declara cada vez un uso mayor, así como abajo el de escribir o buscar información,
los cuales afectan mucho al terreno educativo. O sea que si sumamos también estos porcentajes, veo que aquí que en la educación pues se centra gran parte del uso de ChatGPT, pero como he dicho antes, también es cierto que hay usos peligrosos porque no están todavía con autoridad de fuentes y que, sobre todo los más jóvenes, pues lo siguen utilizando. Y bueno, pues ChatGPT llegó, como vemos aquí, como un tsunami a las universidades, a los colegios, a los centros de educación superior y arrasó todo como si fuera un ciclón importante, ¿no? Pero en todos los terrenos, tanto profesores, como vemos, estudiantes y, por supuesto, los rectores o responsables de las universidades. En los tres terrenos llegó de una forma totalmente, bueno, impresionante. Y ahora vamos a ver algunos efectos de estos reales que ocurrieron al inicio, sobre todo, de la aplicación de los primeros modelos, que era el inicio del año 2023. Aquí vemos que, por ejemplo, en enero, ChatGPT era capaz de aprobar exámenes en la asignatura de Derecho. En el centro, pues también, con gran éxito, el examen de la licenciatura médica en Estados Unidos. Y abajo, el examen de Administración de Empresas de la prestigiosa Universidad de Wharton, en Pensilvania, era también aprobado por un chatbot, por el modelo de entonces de ChatGPT. Entonces, esto fue una verdadera revolución, porque nos dimos cuenta del potencial que tenía, y eso sí que es generativo. Eso ya no era la calculadora que puse yo, eso es en cualquier, como dije antes, disciplina, se puede ver el avance. Y esto lo demuestra, que bueno, aprobar exámenes de ese nivel pues tiene que ser modelos muy avanzados, ¿no? Claro, lo que ocurre es que con respuesta a ese avance de los modelos, al impactar en las áreas del aprendizaje y de la enseñanza, por ejemplo, aquí a la izquierda, como vemos en los colegios de Nueva York, pues prohibieron el uso de ChatGPT. En el centro, la Universidad de Hong Kong, en Asia, también temporalmente lo prohibió para que los alumnos pudieran hacer con ello el trabajo de clase. Y aquí a la derecha, en Australia, esta noticia ya es de cuando eliminaban la prohibición, pero llevaban meses también que habían empezado a prohibir en Australia el uso de ChatGPT. O sea que mundialmente, como podemos ver, hubo una primera reacción de rechazo. Lo fundamental en ese momento era prohibir y rechazar. Sin embargo, antes hemos aludido a esta universidad de Pennsylvania Wharton, que aquí en un artículo anterior al 2023, ellos se dieron bastante prisa en hacer una evaluación de cómo impactaban los modelos en la universidad, y entonces aquí, en diciembre del año 22 todavía, publicaron este artículo en el que, como se ve aquí arriba, pues expresan, como el resto de universidades, la preocupación por esa posibilidad de plagio, la fiabilidad limitada que tienen las respuestas de la IA, que hay mucha alucinación, como se dice, por bueno, pues, respuestas erróneas o no válidas o inventadas. Y todo esto es cierto, pero según esta universidad, el objetivo de estas aplicaciones, a pesar de eso, además de eso, debía ser aprovechar las capacidades y también esas limitaciones que tenía para mejorar el aprendizaje. O sea, que iban contracorriente. Cuando el mundo estaba prohibiendo el uso, ellos estaban fomentando que los profesores hiciéramos un uso ético, hiciéramos un uso para la mejora de los procesos y, en conclusión, ellos pensaban que estas herramientas habían venido ya para quedarse y eran potencialmente disruptivas en ese cambio en todas las aulas. Como se puede ver arriba, ese número 11 del ranking mundial de universidades, pues expresa que, claro, esta universidad está en un lugar de privilegio y tiene recursos para poder hacer este tipo de estudios. Y bueno, pues el estudio es importante para ver un poco que en ese momento iban contracorriente porque, claro, la tendencia general en esa época era más de miedo a los modelos que de utilización positiva de los modelos. Curiosamente, es que las mejores prácticas suelen provenir, claro, de estas universidades que están mejor clasificadas en los rankings. Aquí en la gráfica podemos ver el número de universidades por países que están en el grupo del top 200. Son países que tienen este número de universidades en esta, digamos, liga de campeones de las universidades del mundo. A la cabeza estaría Estados Unidos, como puede verse, aunque alguna vez también el gráfico es cambiante
y bueno, algún país cercano como Reino Unido pues puede acercarse a la cabeza, ¿no? O Australia, etcétera. Debajo, pues las universidades con menos presencia, también como en el caso de España, podemos y tenemos la obligación ahora de intentar mejorar, hacer de esto una oportunidad y subir en estos rankings para acercarnos a los que están en los puestos de cabeza. Y ahora, pues aquí surgiría una pregunta, llegado a este punto, y es si la sociedad en general, en su conjunto, y la universidad en particular, el espacio de educación superior, que es el que nos ocupa hoy aquí, deben o no regular el uso de productos que han sido creados con inteligencia artificial. Digo de productos, uso de productos, porque claro, las universidades o a lo mejor la sociedad sí, pero no tendríamos quizá que regular lo que es la inteligencia artificial, como pasó con Internet. Es decir, los desarrolladores pueden seguir haciendo cosas, se puede trabajar en aplicaciones, se pueden comercializar, todo eso está bien, pero al igual que, por ejemplo, un coche que lleva unas regulaciones tremendas para salir hasta que sale al mercado, el uso está muy regulado. Un ascensor para que no se caiga tiene unas regulaciones también impresionantes hasta que le dan la licencia. Los juguetes de los niños, para que el niño no ingiera piezas que puedan ser tóxicas, etcétera, y todo eso lleva una gran regulación. ¿Por qué no el uso también de inteligencia artificial? Porque se ha demostrado que tiene unos peligros. Lo que he dicho antes, estas consultorías que hacen los estudiantes o algunos jóvenes directamente sin supervisión, pues tiene un gran peligro, como se ha visto en algunos casos. Entonces, en mi opinión, yo, contestando esa pregunta, soy partidario, porque si no hay una regulación, nos podemos mover en este terreno, que es a veces a donde vamos ahora en países, en universidades, en los que no se está reglamentando. Se está dejando, a ver, bueno, pues esto se autorregulará, y claro que se autorregula, pero con unas consecuencias importantes, como hemos visto. Entonces, yo no soy partidario de este escenario en cuanto al futuro. Creo que todavía estamos a tiempo, aunque estamos justos, como se puede ver ahí con el coche, y debemos, sin embargo, movernos más en este tipo de imagen, es decir, en una inteligencia artificial que sea regulada, sobre todo en los productos, en la salida. Nosotros en España, por ejemplo, tenemos una agencia, que es la primera de las agencias europeas, que se ha creado para regular los productos, es decir, pues aplicaciones que ponen empresas en conocimiento de esta agencia, y la agencia determina unos grados de peligrosidad y le da el visto bueno o le hace cambiar ciertas cosas, pero es como hemos dicho antes con el ascensor, el coche o los juguetes. El uso está regulado. El uso no es libre total porque como consumidores tenemos unos derechos. Es decir, es cierto que estas empresas están ganando dinero y es un negocio extraordinario, pero nosotros los ciudadanos también tienen que ser ellos compatibles con nuestro derecho como consumidor a tener unos productos seguros, que tengan un uso regulado. Y esa quizás es la mejor situación que podemos tener de cara al futuro. Entonces, en esa línea, la Universidad Complutense de Madrid, ya hace varios años, en el 2023, estableció lo que eran unos principios iniciales. O sea, todavía no era una, digamos, reglamentación o una orientación concreta, eran unos principios rectores generales, que son estos 7 que vamos a ver ahora detallados. Ahora ya ha sacado, escasamente hace un mes, ahí está, septiembre de 2025. De hecho, cuando estábamos hablando de esta conferencia y a mí me preguntaron, yo tuve que decir que en ese momento todavía no teníamos esto publicado de una manera como orientativo, como está ahora, pero aquí vemos que ahora ya sí. Ahora el Consejo de Gobierno de la Universidad definitivamente en esta fecha aprobó esta guía, y entonces pues estas orientaciones ya han salido y ahora pues en la universidad hay que mantener estos principios que vamos a ver, porque yo creo que es una buena experiencia. Ya aquí estoy empezando un poco la parte donde me dirijo más a lo que son los rectores y responsables de la universidad. Rectores y responsables que tienen que trabajar en esto para realmente llegar a un consenso con los profesores y con los estudiantes, con todos los agentes, y hacer de las universidades un espacio que sea seguro, ético y de progreso, ¿no? El primer mensaje sería, yo los voy a copiar, como digo literalmente, porque me parece que puede ser útil para cualquier universidad que quiera adherirse o que quiera repensar esto y quiera hacer algo similar. No es realista prohibir la utilización. Sí, podemos ponerle puertas al campo, como estamos viendo en la imagen, pero ahí pasará tanto personas como virus, como aire, como todo.
Es decir, no tiene ningún sentido lo que es el prohibir, porque los estudiantes lo van a manejar, el acceso es barato, el acceso es 24/7, el acceso es en cualquier lugar y no tenemos formas de realmente que sea una prohibición realista. Por lo tanto, impedir su uso, imposible. Eso es lo primero. A continuación, esto es clave, esto es capital ahora mismo, que hay un debate importante. Anteriormente con el plagio, cuando un estudiante plagiaba, yo mismo he tenido casos de estudiantes que hemos suspendido en un tribunal de trabajo fin de grado, por ejemplo, porque han presentado un artículo científico en el cual la introducción estaba plagiada al 90%, a lo mejor, al 90%. Entonces, eso era más fácil. Yo bajé a la biblioteca, le pedí a los bibliotecarios que me hicieran una copia en papel del artículo, marqué los porcentajes, marqué las coincidencias y cuando estamos en el tribunal, pues se lo enseñé a la alumna y claro, allí delante de la familia, con sus padres, sus abuelos, amigos que habían venido, pues tuvo que reconocer que había utilizado una práctica no muy académica de hacer el trabajo fin de grado y por supuesto, pues tuvo que esperar para aprobar el siguiente ejercicio. Entonces, eso con el plagio era más fácil porque teníamos programas como por ejemplo el Turnitin que nos permitían ver lo que he dicho, el porcentaje de similitudes, de coincidencias. Aplicábamos ese porcentaje, extraíamos las fuentes y podíamos cotejar que fácilmente cuánto había copiado y de dónde lo había copiado. Bien, pero eso era con el plagio. Pero ahora con los programas y sobre todo los nuevos modelos de inteligencia artificial, esto cada vez es más difícil. Es muy difícil que como este profesor se dedique aquí a ver si realmente el estudiante lo estaba copiando de una inteligencia artificial, lo ha generado de manera libre. Eso es muy difícil o prácticamente imposible. Y malas noticias, los nuevos modelos que están apareciendo cada vez lo están haciendo más difícil. De hecho, por ejemplo, en voz es verdad que hay programas que ahora ya sí todavía determinan si esa llamada que nos están haciendo es por inteligencia artificial o es humana en voz, pero en lo que es un texto escrito es muy difícil asegurar, por lo cual tenemos que tener en cuenta otra cosa, que para el estudiante es importante manejar estas herramientas y como dice aquí abajo, también es verdad que la alfabetización digital es una de las competencias claves para su desarrollo profesional. Entonces, si impedimos que trabajen con estas herramientas y se alfabeticen digitalmente, van a tener problemas a la llegada a los puestos de trabajo porque no van a ser competentes con respecto a otros competidores. Entonces, no son estudiantes que estarían en las mejores condiciones. Por tanto, por las dos razones, porque no podemos confiar en detectar que se ha usado y porque los estudiantes necesitan en el futuro de estas herramientas, pues es mejor que continuemos y hagamos otras prácticas en cuanto a la evaluación. Eso sí, lo que no debemos hacer, como está aquí en la imagen de la izquierda, es al estudiante abrumarle con entregas prácticamente diarias, como se puede ver ahí, para así asegurar o intentar asegurar su honestidad académica. Así no se ve. Y lo de la derecha, citarles a tribunales también con más frecuencia o hacer más tribunales orales, pues bueno, eso sí es una opción, pero tampoco deberíamos recargar las entregas ni a esos estudiantes abrumarles con mucha presencialidad. Yo creo que, como dice la Complutense aquí, es importante mantener el equilibrio en esa evaluación, que haya un equilibrio y que sea estable, no ahora romper esto y cambiar los modos que hemos tenido durante años. Si tenemos una sospecha razonable de uso indebido, como pasó con los plagios, pues hay que actuar como hacíamos con ellos, es decir, sin alarmismo, hay que respetar siempre la buena fe del estudiante, pensar que como esta estudiante que está aquí va a ser una posibilidad para ellos, ella lo está pensando, en hacerlo o no hacerlo, y sabe que no está permitido, entonces es una decisión ya de los estudiantes. Pero por parte de la academia, digamos, de la universidad, no hay que variar tampoco la postura y debemos siempre respetar y confiar en el estudiante. El profesor también tiene un papel clave aquí, pero hay veces que se preocupa porque piensa que con esta aparición de estas herramientas va a perder el poder central, va a perder su capacidad de estar en el eje de la educación y ser un poco el referente, sea quien tutela esto, ¿no? Entonces, el papel incluso con IA, como vemos aquí en esta imagen, a pesar de que esta profesora pueda utilizar la inteligencia artificial para expresar ese modelo que tiene en la pantalla, esos gráficos, los estudiantes, bueno, pues con sus portátiles seguirlo, interactuar.
la profesora siempre será el eje de la enseñanza-aprendizaje, del proceso. Y entonces la capacidad de guiarlo no desaparece con la IA. Es al contrario, se podría hacer, se puede acrecentar, pero no desaparecer. Es decir, que el profesorado no tiene que tener miedo a la herramienta como sustituto. Lo que sí que es cierto es que tiene que mejorar las competencias, como le pasa a los estudiantes para el acceso a los puestos de trabajo. En el caso del profesorado necesita también estar en un medio que ahora esto pues va a ser el día a día, y entonces hay que adaptarse, hay que adaptarse. Las herramientas que antes eran demonizadas, digamos, al principio, como decían en la Universidad de Pensilvania, pueden ser útiles, pero si se usan bien. ¿Y cómo se usan bien y para qué se usan bien? Pues se pueden usar bien para aspectos de autoformación, porque la autoformación la podemos tener nosotros independientemente de la tutela, de las tutorías, del profesorado, de las clases virtuales o presenciales. La autoformación es un proceso independiente y entonces ahí puede tener un interés, porque podemos aplicar algoritmos de IA para que el alumno se forme en determinados temas. Pero eso sí, a la derecha vemos que también tiene que haber un equilibrio, un balance entre el pensamiento crítico que tiene el estudiante y lo que él produce. Porque claro, hay que hacer una lectura crítica. Por ejemplo, en Ciencias de la Salud hacemos lecturas críticas de la literatura científica. Es decir, no nos dan un artículo y todo lo que pone ya lo asumimos como bueno, sino que tenemos que ver esa bibliografía, las fuentes, las calidades de los argumentos y controlar con un espíritu crítico en el cual, como digo aquí, la IA puede ser de utilidad. Ahora bien, aunque podemos utilizarla y tener grandes resultados, tenemos que tener en cuenta algo muy importante, que estos nuevos programas, estos nuevos algoritmos, estos nuevos modelos, estas nuevas aplicaciones de IA, no constituyen nuevas fuentes de autoridad. Es decir, no es una nueva enciclopedia que ha salido y hay que asumir todos los postulados al 100%, ni muchísimo menos. Para demostrar esto, aquí en el gráfico, OpenAI lo que hizo fue ver la diferencia de porcentaje de alucinaciones. A mí no me gusta mucho la palabra alucinaciones, pero como dije antes, es la que se ha impuesto internacionalmente y entonces representa un poco esas partes del modelo donde falla por error o porque está generando algo que no es real, como por ejemplo las referencias, que a veces se inventa. Hay muchísimos artículos en PubMed, por ejemplo, de gente que utiliza ChatGPT para generar, no para corregir referencias, para generarlas. Y entonces hay como 500 artículos donde dice, claro, que la experiencia es muy mala porque muchas de esas experiencias, de esas referencias, están inventadas, no son reales. Entonces, por eso, para eso es muy mala. Pero nosotros que estamos trabajando ahora, y lo veremos en el taller del lunes, en la edición de referencias, es decir, no la generación, sino la edición, la corrección, la mejora de las referencias bibliográficas, estamos viendo avances en los modelos y estamos viendo que dentro de poco seguramente sí lo vamos a poder recomendar. Pero eso será más adelante. Por el momento, estos modelos alucinan bastante. Aquí vemos, a pesar de ello, de que desde el O3 de OpenAI hasta el 5 Thinking, que es el que utilizamos ahora, el ChatGPT 5, con pensamiento, que nos retarda las respuestas para dar una mejor versión de esa respuesta. Pero aún así, el porcentaje de alucinaciones pues, todavía es importante y no podemos, por supuesto, utilizarlo con una autoridad. Entonces, derivado de todo esto, ahora para los estudiantes, yo me dirigiría ahora a los estudiantes. Hay que hacer un uso ético. Estas son unas recomendaciones, voy a poner 3 pantallas de recomendaciones de la ONU, de la UNESCO, perdón, de la UNESCO para la educación superior. Entonces, la UNESCO recomendaba a los estudiantes, vamos a ver, unos principios que están divididos entre el antes del uso de la IA, que es lo que estamos viendo en pantalla, luego veremos el durante, cuando el estudiante la usa, y al final de la utilización, otras recomendaciones. Entonces, la primera sería utilizar la IA como apoyo, no como un sustituto. Vemos a la derecha que el estudiante, aunque tiene la inteligencia artificial conectada, detrás tiene también toda una biblioteca donde está contrastando en ese momento la información. Es decir, que el estudiante la usa, pero no totalmente se apoya en ella. Hace un uso parcial, que es como hay que hacerlo.
También hay que comprender las limitaciones que tiene la inteligencia artificial. Es otro de los consejos para estudiantes, que no entienden, o sea, que no interpreten que la IA es omnipresente y omnipotencial y tiene toda la capacidad de hacer todo en cualquier momento. No es así. La IA tiene limitaciones. Entonces el estudiante tiene que cogerlo, pero con una forma crítica, como hemos dicho antes. Y siempre, antes de empezar a usarla, hay que evitar violar las normas de la integridad académica. Es muy fácil meternos en un atajo fácil, como vemos aquí a la izquierda, en la imagen de la izquierda, y despreciar el sendero de la honestidad académica, que no porque la IA nos dé facilidades y herramientas fáciles, debemos de abandonarlo. Hay una frase que dice que no todo lo que se puede hacer se debe hacer o se debe pedir a alguien que lo haga. Todo lo que se puede hacer, no, a veces no debemos hacerlo, aunque tenemos esa capacidad. Entonces, para mí este sería quizá el consejo más importante de cara a los estudiantes. En cuanto al durante, el momento del uso de la IA, hay que ser transparente. Por ejemplo, yo en esta presentación he declarado que la estoy haciendo con inteligencia artificial, luego veremos el uso que le he dado a ciertas aplicaciones y al final veremos una bibliografía de estas imágenes que yo estoy aquí publicando para darnos cuenta que no es mío, que estoy, bueno, pues pendiente del copyright, de los derechos de autor y de dar crédito a otros autores anteriores que han tenido, como digo, ideas, conceptos o argumentos en los que yo me baso. Entonces yo, para darles crédito, lógicamente les tengo que citar, con lo cual hay que respetar esa propiedad intelectual. Tener también cuidado con los sesgos, porque el problema que tiene la IA es que, en definitiva, está hecha por humanos y los humanos tenemos unos sesgos. Entonces esos sesgos los tenemos que analizar, pero tenemos que tener en cuenta cuando la usamos que a lo mejor esa información no va totalmente libre, sino que va con un sesgo de contenido. Y por último, en el durante, cuando se usa, si algún estudiante pues, no tiene claro una línea o tiene dudas, pues debe aclarar con algún docente o algún especialista el uso adecuado de la IA, porque no es bueno llegar a la última fase sin tener certeza de lo que hacemos, los prompts que introducimos, las instrucciones, etc. Después, en el proceso final del uso de la IA, la UNESCO lo que recomienda sobre todo es verificar la exactitud, en primer lugar. Verificar la exactitud del contenido que la IA ha generado. Aquí vemos una vez más a la izquierda que el estudiante vuelve a contrastar esta tablet en la que la IA le da unas orientaciones para el trabajo, pero en su mesa tiene toda una serie de herramientas y de artículos, de libros, etcétera, de la academia, es decir, de las fuentes fiables, y está contrastando, verificando esa exactitud. O sea, uso de la IA sí, pero con verificación en la salida de ese contenido. En segundo lugar, la imagen de la derecha nos muestra que la alumna está trabajando en la bibliografía, es decir, a pesar de que utiliza la IA, tiene que citar las fuentes. ¿A qué me refiero? Me refiero a que estas fuentes no constituyen una referencia en sí misma de la IA, es decir, la IA no es autora de las fuentes, no se considera autora. La IA genera o nos da a veces unas fuentes que ya están en la investigación original y entonces debemos de citar esa bibliografía original, de las fuentes primarias que se llama. Pero aunque la IA nos la haya generado, nos la haya sugerido, nosotros citamos, como digo, la fuente primaria. Y siempre trabajar la bibliografía para que no queden citas sueltas que haya generado la inteligencia artificial o nosotros hayamos utilizado de otros autores, ¿no? O sea que hay que respetar y atribuir las fuentes a sus autores. Y por último, pues usarla para practicar y desarrollar habilidades, porque como hemos dicho, las competencias digitales del futuro son y van a ser cada vez más basadas en IA, con lo cual debemos y podemos usar ahora estas herramientas, estos modelos que nos ofrecen estas operadoras para practicar y mejorar nuestra competencia informacional. Ahora, esto va para los profesores. Los profesores, aquí a la izquierda tenemos un profesor de otra generación que utilizaba otras herramientas, el papel y lápiz que decíamos, yo soy de esta generación senior también, los libros, y en contraposición a la derecha pues tenemos el modelo del estudiante actual,
que claro, ya ni papel, ni lápiz, ni nada prácticamente. Entonces, el estudiante se basa en todo digitalizado, suele trabajar con una tablet, además de eso, pues tiene un ordenador portátil o tiene un teléfono móvil de última generación y, por supuesto, en casa un asistente digital. Entonces, hay que hacer un ejercicio de humildad. Esto dirigido a los docentes porque en realidad los estudiantes ahora vienen en este formato en general, ¿no? Con unas competencias ya de base que nosotros no tuvimos, un conjunto de tecnologías que nosotros no tuvimos y que les van a permitir a este grupo de estudiantes tener una posición más avanzada y más fácil ante los nuevos desarrollos de estas herramientas para el aprendizaje y la enseñanza que nosotros no pudimos tener en nuestra época y hay que asumirlo, ¿no? Pero sin embargo, aunque asumamos que el estudiante tiene esa ventaja en estos terrenos, es verdad que nosotros, el profesorado y la universidad, podemos también transformar la educación superior con ayuda de la inteligencia artificial con herramientas muy potentes y que pueden ser absolutamente útiles en los campos de la inclusión, la simulación y la personalización. En el campo de la inclusión, a la izquierda, por ejemplo, uno de los esquemas que podemos ver aquí es las clases subtituladas para estudiantes con discapacidad auditiva. Entonces, esto es fantástico para alumnos que de otra forma no podrían seguir en el aula toda una clase y en cambio la IA, cualquiera de las que hay ahora, nos da la posibilidad de generar subtítulos y que los estudiantes puedan mantener la atención en esas clases y no perder los contenidos, ¿no? También ahí vemos en el centro las potencialidades ahora de la simulación clínica que hemos hecho siempre. La simulación clínica se ha hecho siempre. Lo que pasa es que anteriormente hacíamos, por ejemplo, como estamos viendo en la imagen, una RCP básica, una RCP avanzada, y ahora hacemos lo mismo, pero en esos portátiles que tienen estos estudiantes que están en las prácticas clínicas se puede incorporar unos exámenes, por ejemplo, se pueden incorporar unos test, se pueden incorporar unos contenidos con el que el alumno interactúe y haga pruebas, de manera que la simulación clínica sube un escalón, su interés docente. Y luego a la derecha, una de las aplicaciones más novedosas que hay ahora en cuanto al uso de inteligencia artificial generativa en las aulas es que algunos profesores de unas universidades están creando tutores personalizados para grupos de estudiantes o personalizados totalmente en un estudiante. Y eso sería generar un tutor que el alumno tuviera, como hemos dicho antes, 24/7, independientemente del tutor académico o del tutor de un trabajo fin de grado, fin de máster o tesis, y esa tutela estaría en el ordenador, el alumno podría recurrir a ella y posteriormente ser supervisada por la tutoría presencial con el tutor académico. Pero en todo ese tiempo ha aprovechado la oportunidad a alumnos que están en países que no tienen, por ejemplo, también posibilidad de acceder al docente de una manera regular, pues tiene un campo tremendo estas herramientas, ¿no? O sea que el profesor aquí es el campo que tiene, hacer uso de la IA, no temerla, no preocuparse, simplemente utilizarla y transformar la educación. Ese sería el mensaje hacia los profesores. Un ejemplo de esto es lo que estamos haciendo nosotros. Un GPT, es decir, es una aplicación que se llama Vancouver Reference Tutor, es decir, un tutor para referencias en estilo Vancouver, que el alumno, no solo el alumno, el profesor, el investigador, el editor, cualquier persona que esté escribiendo un artículo, una tesis, un trabajo fin de máster, puede introducir aquí su referencia y mejorar la edición de esas referencias. Entonces, este sería un trabajo académico que llevaría a la IA a prácticas docentes eficaces, pero sobre todo éticas, ¿no? Estamos utilizando la IA de una manera ética para mejorar esas referencias que ya están hechas, no las estamos copiando, las estamos mejorando. Aquí lo podemos ver que este es un poco el motivo del taller del lunes próximo que hemos dicho con algunos profesores de esta universidad. Entonces, lo que vamos a trabajar ahí es que, como vemos arriba, los errores que cometen los alumnos en los datos de las referencias bibliográficas, que son estos que están en color rojo, por ejemplo, aquí en la referencia número 3 de arriba, que le sobra ese punto porque el estilo Vancouver solamente separa con coma los autores, o aquí en la primera también, el Annals of Neurology, eso hay que abreviarlo y arriba no lo estaba y hay que corregirlo. Las páginas, arriba a la derecha, ese punto, esa raya roja, pues indica que no se ha hecho la abreviatura de las páginas como recomienda el estilo Vancouver. Bueno, pues abajo tendríamos ya, utilizando el Vancouver Reference Tutor,
esas dos referencias totalmente corregidas. Por ejemplo, en el caso de abajo, que le faltaba ese punto también entre la revista y luego el año. Entonces, todas estas modificaciones que hacen que la referencia esté más perfecta, esté bien construida, pero que es un tiempo no de valor para el estudiante, se puede delegar, en este caso sí, en un tutor de referencias por Vancouver, que es lo que vamos a trabajar en el taller, como digo, del lunes próximo en la capital. Bueno, para ir concluyendo, los tiempos han cambiado mucho y quizá en no tantas generaciones. Aquí a la izquierda podemos ver cómo se arrancaba un automóvil hace ya unos 100 años, un poquito más, y entonces había un chofer, que el chofer es una palabra francesa que literalmente significa calentador, y es que tenía que calentar el coche físicamente, y tenía que dar bastantes vueltas a esa manivela que estaba muy dura y desde luego que hacía ejercicio. Entonces, bueno, esos eran esos tiempos. Hoy en día, ¿cómo se hace eso? Pues hoy en día la gente que tiene un Tesla, el coche está en casa, tú estás en la cafetería allí, en la gran ciudad, coges el WhatsApp, le llamas y el Tesla viene. Bueno, esto es una metáfora para ver un poco el cambio generacional, el cambio de las tecnologías, las revoluciones, como hemos visto al principio, y nos toca a nosotros vivir una. Y a mí me parece personalmente que nuestro papel aquí tiene que ser de adaptación por las tres partes, por los tres niveles. Adaptación de la universidad y sus rectores, adaptación de los profesores, entendiendo y no temiendo estas nuevas tecnologías, adaptándonos al cambio y, como digo, con esos ejemplos como el del tutor de GPTs, promover ese cambio también, no solo adaptarnos, sino promoverlo nosotros. Y por el campo de los estudiantes, pues que tengan también unas prácticas éticas. O sea, esa sería un poco la conclusión, que los estudiantes lo sigan utilizando y aprovechen las potencialidades, pero con unas prácticas éticas. Y ya para finalizar, aquí tengo unas frases que me gustaron de David Hurtado, que es el jefe de innovación de IA en Microsoft, que se pregunta eso, que ya no nos acordamos casi cuando había que escribir los documentos o cuando había que leer los correos electrónicos. Pues yo me identifico porque ahora ya en esta presentación, por ejemplo, me faltan 2 diapositivas y entonces en 34 diapositivas yo solo he escrito en una, que es la primera, para poner mi nombre, la universidad y el título. El resto, como está aquí el alumno con la derecha, o han sido copiadas y pegadas de otro contenido o han sido dictadas a aplicaciones que luego me han permitido extraerlo, con lo cual prácticamente la presentación no está escrita. O sea que yo me identifico con que el futuro va por ahí y ahora pues lo que estamos haciendo es delegar en la IA, es lo último ya, la lectura de los emails y sobre todo, bueno, pues describirlos, catalogarlos y contestar o no en función del interés, ¿no? Es lo que hay ahora. Por último, una bibliografía para que se vea efectivamente que yo tengo la actitud esa responsable que quiero que tengan los estudiantes y que declaren que en estas imágenes que estamos viendo aquí o estas referencias, pues no han sido generadas por mí, sino que son contenidos, como dije antes, ideas, conceptos o argumentos que pertenecen a otras personas. O bien son logos o bien son imágenes que tienen, bueno, pues una licencia libre que aunque yo lo he utilizado la debo declarar, como está puesto aquí, y al final también declaro que el resto de las imágenes de la presentación que hemos visto en estas 34 que vamos a ver ahora diapositivas han sido generadas o por la versión Thinking de ChatGPT 5 o por la versión 2.5 Flash de Gemini. Y entonces yo para concluir ya lo que haría sería una recomendación a los estudiantes que cuando hagan un trabajo, una presentación, como dije antes, aunque puedan hacer un atajo fácil, no lo hagan y que por favor recapaciten y piensen que por declarar esto, pues el trabajo le queda en el sendero académico, es respetable y son prácticas éticas que en este tipo de universidades debemos de compartir todos. Muchísimas gracias por la atención en la virtualidad. Doctor José Luis, excelente su presentación, me la disfruté y por lo que estoy viendo en el chat y todo, yo creo que todos nos disfrutamos mucho esta charla, muy clara, muy sencilla y nos pone a reflexionar. Yo creo que ese era su objetivo principal, ponernos a reflexionar. Antes de darle la palabra a las personas que quieran hacerle alguna pregunta al doctor José Luis, eh, conversando con diferentes profesores,
lo que más Te va a preocupa en el preguntar. ámbito Ese es docente. el presidente del comité de investigación mío. Es que están abiertos. Sí, 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 doctora Ya María lo José, sé. yo soy suyo. Así es, Sergio. No, hablando de lo que pasa con en las reuniones docentes, está la inquietud del uso de esta inteligencia artificial con los estudiantes. Yo no sé si es algo de ego de nosotros, que somos, y digo nosotros, somos la generación vieja, ya hay que decirlo así, pero nosotros muchas veces nos atribuimos que logramos desarrollar un nivel de raciocinio al tener que pensar y dar con la solución para ciertas situaciones inicialmente académicas y que eso nos llevó a cierto nivel intelectual, por decirlo de alguna manera. Y la preocupación a nivel de los docentes es que la generación actual ya no se tiene que enfrentar a desarrollar soluciones por sí mismos, sino que lo tienen mucho más fácil con este tipo de herramientas, lo cual es muy bueno para el desarrollo de las soluciones, pero a mí también me genera la inquietud si es tan bueno para el desarrollo intelectual de las personas. Eso me deja a mí siempre esa inquietud y me gustaría poderlo desarrollar, no sé si en este espacio o en otro, porque me parece que es muy interesante este tema y sobre todo para los estudiantes. Y yo estoy totalmente a favor del uso de la inteligencia artificial de todos y de los estudiantes, pero sí me genera esa inquietud, si ellos sí van a lograr desarrollar ese nivel de raciocinio adecuado para su nivel académico, en este caso que estamos hablando de estudiantes. De acuerdo. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por las palabras sobre la conferencia. Eh, Respecto al uso y la transformación individual, por ejemplo, por lo que se llama ahora la delegación cognitiva, es decir, que estamos dejando en manos de estas herramientas procesos de pensamiento que son clave, en la imprenta también ocurrió lo mismo. Cuando surgieron esos libros impresos en papel alrededor del 1440, como hemos visto, la gente también decía que el leer libros pues, nos haría más torpes porque dejaríamos de tener esa creatividad, no sé, ser más intuitivos o ser más espontáneos. Y ahora pues estamos viendo que no fue así, que los libros nos han enriquecido y tenemos unas sociedades basadas en el conocimiento que son mucho más potentes y por eso hemos llegado a la inteligencia artificial y por eso hemos llegado a perder en el ajedrez, porque hemos conseguido que la máquina sea más potente que el humano y en el caso de las herramientas actuales es verdad que hay voces que dicen que hay que tener mucho cuidado porque si ahora se delega todo, como finalicé diciendo, que estamos delegando la contestación de los correos electrónicos. Claro, si yo delego la contestación de mis correos electrónicos al día, lo que estoy delegando es realmente una capacidad que tengo, una competencia que tengo de asumir interés o responsabilidad y todo eso lo estoy perdiendo en función de la máquina para ganar un tiempo. O sea que sí que es cierto que hay neuropsicólogos y gente especializada que está viendo que, por ejemplo, el no escribir simplemente, que esto ya no es solo culpa de la IA, sino de las nuevas tecnologías en general. Yo lo dije también en la conferencia, que utilicé una diapositiva de 34 escrita y las otras copiadas, pegadas o dictadas. ¿Qué supone eso? Que yo anteriormente hubiera tenido que escribir mucho más texto. Pero claro, la escritura enriquece los procesos cerebrales porque fomenta la atención, etcétera, etcétera. O sea que sí que estoy de acuerdo en esa fase. Esto no está exento de peligros y, como los medicamentos, no está exento de contraindicaciones. Es fantástico, bien utilizado, pero tenemos que ser muy humildes y saber que también va a tener esas implicaciones no tan buenas. Excelente, José Luis. Y yo te abro el espacio para las personas del público que le deseen hacer un comentario o una inquietud. Perfecto. Bueno, quería levantar la mano, pero no encontré. Yo quiero primero felicitar a nuestro conferencista por lo, no sé, por lo académico y por lo docente que ha sido. Yo soy psiquiatra y resulta que
Hace unos 10 días yo recibí un paciente de 26 años, me lo refirieron y este joven, después de que hace la entrevista conmigo, él me pregunta cuál es mi diagnóstico y cuál es la propuesta de tratamiento que yo le voy a hacer. Cuando yo le hago una aproximación diagnóstica según la información que hemos compartido y cuál sería mi esquema de tratamiento propuesto, él abre su teléfono, le pregunta a ChatGPT lo siguiente: yo tengo estos síntomas, quiero saber cuál sería mi diagnóstico probable y qué tipo de tratamiento debo llevar. Y una vez que él recibió la información de IA, entonces él me dice, me voy a dejar tratar por usted porque coinciden mucho en, en su concepto diagnóstico y el esquema de tratamiento. Con eso lo dejo para que ustedes vean a qué nivel está llegando esto. Por cuanto, como dice el profesor, ponerle límite, crear situaciones como de demonizarlo, no nos va no, es como, yo creo que es una fantasía nuestra de poder, porque aquí hay que tener una mirada muy humilde de esto. Y creo que lo que acabamos de ver y comprender en esta intervención nos deja claro también el uso prudente no generaría no sé, un paso gigantesco. Y lo estamos viendo, lo estamos viendo. Así que muchas gracias, profesor. Excelente. Y bueno, gracias por escuchar. Muchas gracias a usted por el ejemplo, porque es importante ver casos de la vida real, casos de usos como el suyo, que refuerzan lo que yo dije antes, que el 28,3% de los usos de ChatGPT, a veces indebidos, se deben a contrastes de una segunda opinión, como en este caso de un psiquiatra, que tiene toda la competencia y sin embargo se ve escrutado en tiempo real, casi en la consulta allí mismo, por personas que lo que están haciendo es una evaluación de si eso es así o no. Claro, eso no debe ser un uso de ChatGPT o de cualquiera de las inteligencias artificiales, pero realmente lo estamos teniendo. Por tanto, por eso yo decía que tiene que haber una regulación y que las propias herramientas de los modelos tengan lo que se llama ahora guardarraíles, que es que, por ejemplo, estudiantes o personas jóvenes que han tenido ideas y de acciones suicidas, pues ese guardarraíl avise o no genere una respuesta complaciente, porque el problema de los modelos últimos y por los que se ha llegado a esas situaciones a veces de desgracias personales, de gentes que bueno, pues han utilizado esto de esa forma, es que potenciaba el uso, no recriminaba el uso, porque las herramientas están hechas para que las usemos cada vez más, igual que pasa con las redes sociales. Y el peligro de usarlas cada vez más es que a veces ha habido gente que en el intermedio, pues eso, ya no está con nosotros por desgraciadamente seguir esas instrucciones. O sea que me ha encantado el ejemplo y creo que a los que nos están escuchando le viene muy bien corroborar que la vida real es así, que a veces es muy complicado y por eso la regulación es importante. O sea que gracias a usted. Buen día. Ada, por favor. Buen día. Definitivamente quiero hacer una intervención porque definitivamente es así. Los médicos o los que estamos en ciencia de la salud debemos vivir actualizados. Precisamente para eso, porque ahora estamos viendo pacientes a veces frente a nosotros que nos cuestionan. Y obviamente eso es parte de las actualizaciones. Debemos estar actualizados, incluso en este tipo de herramientas que tal vez para muchos adultos resulte un poquito hasta fastidioso, como que oh, la medicina antes era mejor. Definitivamente hay que siempre estar puesto al día porque obviamente, y abierto a esas preguntas o a esas cuestionantes que nos hacen los pacientes, sobre todo nosotros, los médicos clínicos, que a veces ellos van
con X sintomatología y muchas veces te preguntan, doctor, ¿qué le parece a usted? Entonces, uno, mire, de acuerdo a esta sintomatología, entiendo que puede ser tal o cual cosa. Vamos a tratar de confirmar estas situaciones mediante estos estudios, estos laboratorios. Puede ser que pase esto, esto, lo otro, pero entiendo que desde el punto de vista médico, nosotros tenemos que convencer al paciente, tal vez no convencerlo, sino más bien darle la confianza de que realmente lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo porque obviamente entendemos el proceso del paciente y creemos, o sea, debemos darle esa confianza también de que el paciente cuando salga de ahí diga, sí, parece ser que es así, porque mira, o cuando consulte con un ChatGPT, por ejemplo, diga, sí, mira, ese doctor. O sea, esto nos invita a que definitivamente debemos de actualizarnos, debemos de estar al día. Esto no va a hacer que muchas veces hay personas que tienen mucho miedo, piensan que nosotros los médicos podemos desaparecer, que esto, que lo otro, no. Sigue siendo igual, esa relación médico-paciente debe seguir existiendo, esa historia clínica va a seguir existiendo, pero obviamente debe también existir esa confianza y debe existir esa preparación académica nuestra como para decirle al paciente, ofrecerle al paciente y contestar las preguntas que ellos realmente pueden tener. Entonces entiendo que este tipo de secciones académicas son extremadamente importantes porque nos llevan realmente a la actualidad, que es donde debemos de estar, porque no podemos quedarnos 20 años atrás, porque si nos quedamos 20 años atrás no sabemos que existe la IA y el paciente puede ir. Yo tengo pacientes que van con un listado y se sientan al frente mío y me preguntan, doctora, ¿y de este síntoma qué usted piensa? Entonces, es importante esas actualizaciones, incluso con los estudiantes, muchas veces hacer esto, lo que usted decía, no podemos dejar que ellos todo lo busquen allí, sino hay que llevarlos a ver ejemplos clínicos, que vean el paciente, mire, a lo mejor esta mancha en la piel usted no la va a ver en inteligencia artificial como le está viendo propiamente con el paciente. Entonces, creo que esto es un llamado a la reflexión, sobre todo para que nos actualicemos, nos pongamos al día, sobre todo los docentes de medicina. Excelente, doctor, excelente conferencia, muy didáctica, muy lograda al objetivo que realmente y las expectativas que teníamos. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted, además por otro ejemplo magnífico. Es decir, es que la conferencia se llena de estos ejemplos que hablan por sí solos y no puedo estar más de acuerdo. La consulta médica, el espacio reducido de consulta médica de esta sociedad vertiginosa, tiene que ampliarse un poquito en la educación sanitaria, efectivamente. Hay que hacer educación sanitaria a los pacientes, pero no en el consumo de medicamentos, en el de hábitos saludables, etcétera, etcétera, sino simplemente que haya, en este caso, una transformación y que haya para los estudiantes luego de medicina un cambio de paradigma en el cual tengan ellos la responsabilidad de, en esa consulta, dedicar unos minutos a cambiar el paradigma, es decir, a decirle a esa persona que, bueno, les pueden responder a esas preguntas, pero tienen que confiar, efectivamente. Es más una actitud que un conocimiento. O sea, esa consulta, esos minutos, hay que dedicarles a educación sanitaria, pero sobre todo educación en actitud, en el que el paciente cambie. Y yo lo he intentado en la conferencia también, cambiar las actitudes de la gente. No sé si he conseguido, pero también en mi espacio creo que todos tenemos que buscar ese pequeño espacio para que la actitud de esas personas cambie y entonces esa consulta tendrá un interés completo. O sea que totalmente de acuerdo y muchas gracias una vez más por el ejemplo. Excelente. Aquí tenemos a dos personas que han levantado la mano. Inicialmente entonces va a preguntar Adasán y posteriormente continúa Abner José. Si alguien quiere participar, ojalá que sí, levantan la mano Hay y varias seguimos manos ese orden. levantadas. Muchas gracias. Dile, hay varias manos levantadas. Buen día. Primeramente felicitarle y agradecerle por su tiempo y por su conferencia. He aprendido mucho, he reflexionado mucho como profesora, como estudiante de posgrado. Ocupo ambos lados, doy clases, pero también las recibo. Y de verdad que desde ambos ámbitos he dependido de no depender, pero sí la he usado la inteligencia artificial y como profesora, realmente he dependido de que los estudiantes hagan sus ejercicios presenciales y usted dice que no conviene.
que seamos más rígidos en ese aspecto. ¿Por qué? Porque me preocupa el plagio, me preocupa la dependencia intelectual del uso de la IA en sus entregas y por lo tanto trato de hacer todo de manera presencial. Pero quisiera ver cuáles son sus sugerencias en cuanto a eso y qué otros usos pudiera darle como profesora, aparte de lo que usted mencionó, de las clases subtituladas y las otras dos usos también, para así ir montándome en esta ola y preparándome mejor para mis estudiantes y mis clases. Gracias. Muy bien. Bueno, yo me gusta también esa reflexión de cómo balanceamos las evaluaciones clásicas, las rúbricas clásicas que teníamos antes, las rúbricas educativas que no tenían todavía impacto de inteligencia artificial y cómo en la universidad de hoy lo balanceamos, cómo seguimos con esa confianza o no en el trabajo del estudiante. En esas imágenes se veía que no podemos recargar ni no debemos, en mi opinión, bueno, lo dice la Universidad Complutense, yo lo asumo totalmente, ni debemos recargar las tareas ni debemos recargar los tribunales. Pero es cierto que si no hacemos ciertas evaluaciones directas al estudiante vis a vis, con las nuevas tecnologías habrá estudiantes que podrán engañarnos y podrán presentar trabajos que no están a la altura de su categoría intelectual. Entonces, yo en ese apartado sí que soy partidario de hacer unas reuniones de claustro, revisar las rúbricas, revisar los ejercicios, cómo se evalúa introducir en estos momentos alguna entrevista con el estudiante para que tengamos la certeza de que lo que dice que sabe, lo sabe. Es decir, que tampoco debemos ser tan ingenuos para dejar todo en la confianza. Pero es cierto que sin tampoco recargarlo en su trabajo y en el nuestro. Yo creo que hay que balancear un equilibrio. Eso tiene que ser cada claustro el que lo haga. Y luego, referente a las herramientas estas que me planteaba, bueno, pues en nuestro caso particular, yo le voy a poner el ejemplo que vamos a trabajar el lunes con los profesores que acudan al taller. Se nos ocurrió con los dos bibliotecarios, tanto el del hospital, porque nosotros tenemos en la Universidad Complutense varios hospitales conveniados, entonces con el bibliotecario del hospital y el bibliotecario de la universidad y el responsable de los trabajos fin de grado, se nos ocurrió desarrollar esta herramienta que era generativa de mejores referencias para todo tipo de estudiantes de los niveles diferentes, ¿no? Entonces, en su caso particular, seguro que habrá alguna aplicación que podría estar en línea con esto, a lo mejor en la generación luego del trabajo del estudiante, y que va a mejorar a ese estudiante desde el punto de vista de darle un tiempo de valor, que no esté trabajando en cosas que no tienen valor y darle un sentido de orientación crítica. Por ejemplo, se podrían hacer algún taller de lectura crítica de la literatura científica, por ejemplo, y que los estudiantes tuvieran que presentar conclusiones de que GPT ha propuesto una bibliografía o ha propuesto un texto, pero que el estudiante lo analice y lo discuta con los profesores. Es decir, que yo veo ahí mucho espacio para mejorar herramientas y que nos sirvan tanto a profesores como a estudiantes para mejorar el nivel académico. Muchas gracias. Saludos, muchas gracias. Excelente oportunidad. Quiero felicitarle al Gracias. doctor Llopis por su extraordinaria ponencia. Verdaderamente nosotros como docentes y como profesionales de la salud estamos desafiados como comunidad de formación médica y de servicios médicos a incorporar la inteligencia artificial no solo como una herramienta tecnológica, sino como un recurso verdaderamente estratégico para mejorar tanto el diagnóstico, la toma de decisiones clínicas, la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje de las ciencias médicas en el siglo XXI y sobre todo ampliar verdaderamente ese espacio de discusión entre los estudiantes que dentro de poco tiempo serán futuros médicos, bueno, serán futuros médicos y serán verdaderamente los que tengan en manos la responsabilidad de brindarle atención a los pacientes y a darle servicio a la humanidad. Yo particularmente que ejerzo la medicina en el área de la oftalmología,
que es un área tan dependiente de la tecnología y que requiere tanta precisión en el marco, ¿verdad?, de la física óptica y el cálculo para predecir los resultados de tratamientos que se realizan para alcanzar una mejor visión, o también en el ámbito de mejorar los servicios en cuanto a disminuir la sobrecarga, quizá de atención a nivel de la atención primaria, secundaria y terciaria. En la oftalmología, nosotros tenemos una creciente población de personas que constantemente sufren o padecen enfermedades crónicas y que requieren evaluaciones y valoraciones oftalmológicas. Recientemente, en un congreso que estuve presente, eh, se presentaba un modelo de un aparato que integraba toda una serie de pruebas, toda una serie de maniobras clínicas que tenía como finalidad disminuir la carga de pacientes que constantemente tiene la oftalmología, que a pesar de todo es una especialidad que no tiene un número muy alto de especialistas contra la población que requiere esta atención. Y precisamente en clase, muchos estudiantes les preguntaba en ocasiones, ¿cómo podríamos usar la inteligencia artificial en el área oftalmológica para brindar respuesta a todas estas entidades clínicas que podemos ver? Y fue súper interesante como los estudiantes pudieron hacer un brainstorming, una lluvia de ideas en las que ellos mismos se cuestionaban y decían, ¿cómo yo voy a integrar la inteligencia artificial para darle respuesta, por ejemplo, a la retinopatía diabética? Y fue súper interesante porque esto dio pie a que empezáramos a hacer ideas de investigación en la que incorporásemos tanto métodos de imagen diagnóstica, métodos de pruebas clínicas, con el análisis y el desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial para poder agilizar los diagnósticos y agilizar y mejorar la atención. O sea que también entiendo que la inteligencia artificial puede ser una herramienta que nosotros mismos podamos traer a la discusión con nuestros estudiantes, que no pongamos la inteligencia artificial como un tabú, sino que nosotros mismos enfrentemos de manera ética a nuestros estudiantes a la inteligencia artificial. O sea que me sentí muy contento de poder escuchar esta magnífica exposición. Me siento inspirado cada día más, y ahora, luego de esta exposición, de esta ponencia, de verdad que me siento muy motivado a mejorar estratégicamente el uso de la inteligencia artificial, tanto en la atención médica como como en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Así que muchas Bueno, una gracias. vez más, gracias a usted una vez más por esas palabras. Estoy impresionado por las palabras dedicadas. Estoy publicando ahora mismo, si me permite, antes de contestarle a su intervención, el correo electrónico de la universidad, el mío, está publicado aquí en el chat, porque he visto que podemos enriquecernos también no solo de esta presentación que acaba, sino de que en el futuro podamos tener también líneas de colaboración, de contacto o de compartir. Y en el área oftalmológica, pues por supuesto, yo además ahí estoy más sensibilizado, porque fui operado con también de cataratas, equipos de inteligencia artificial, y posteriormente además diagnosticado de glaucoma. O sea que estoy totalmente sensibilizado, y ojalá que esos estudiantes con esos profesores se desarrollen unas guías, por ejemplo, para pacientes, o algoritmos que mejoren la identificación de la rotura del nervio óptico, el daño del nervio óptico. Pues eso sería maravilloso para la sociedad. Eso sería totalmente traslacional. O sea que enhorabuena por su trabajo. Muchas gracias. Bueno, yo creo que no tenemos más preguntas.
Yo voy a aprovechar para hacerle una última inquietud al doctor José Luis, que ahora lo tomó con la segunda persona que le preguntó, y es sobre los tipos de trabajo que deberíamos realizar con los estudiantes. Nosotros, por cuestiones de acreditaciones internacionales, no todo pueden ser evaluaciones, ¿cierto? Hay una serie de Mm. trabajos que son sumativos para la nota final de nuestros estudiantes. Normalmente se mandaban a hacer trabajos que inclusive implicaban una mayor carga para el docente porque recibía los trabajos, pero se daba la clase normal y esa calificación de trabajos, esa evaluación se hacía en horas diferentes a las de la clase. Pero ahora con la inteligencia artificial, yo considero, y aquí es donde entra mi inquietud, si estoy equivocado, le agradezco, me lo haga saber. Yo considero que ya este tipo de trabajos pasaron de moda, ya no sirven porque simplemente los hacen con inteligencia artificial y entonces no estamos sabiendo si el estudiante obtuvo las competencias necesarias Ujú. para la actividad específica. Yo me inclino más por ya realizar unos trabajos argumentativos, plantear unos temas y que en la clase el estudiante me argumente sobre ese tema. Esto, inclusive, para los docentes es mucho mejor porque ya nos reducimos ese trabajo extra clase. Lo malo es que no hay tiempo para poder argumentar con cada uno de los estudiantes en ese tiempo de clase, que me parece que sería lo ideal. Entonces, ¿cómo combinar esto a la luz de la inteligencia artificial y a la luz de lo que le mencionaba? Que considero que ya estos trabajos escritos realmente no nos sirven de nada porque no estamos evaluando el conocimiento de los estudiantes. Sí, efectivamente. Vamos a ver, el problema que hubo con el florecimiento, sobre todo la época de lo que los trabajos escritos era algo que era muy habitual, es porque, claro, también es cierto que la ratio de profesor-alumno en muchos países pues no es la adecuada y entonces no era fácil a veces determinar que las competencias eran adquiridas, se recurrían a este tipo de trabajos, pero en definitiva luego con la aparición de los plagios y ahora con la aparición de inteligencia artificial, efectivamente, Sergio, coincido en que ese tipo de trabajos ni mucho menos tienen el valor que tuvieron al principio. Y además es que, bueno, pues ahora mismo hay otro tipo de formas de valorar esas competencias que se han realmente alcanzado. Entonces, yo también soy partidario más de hacer trabajos de grupo, por ejemplo, en los cuales, si ponemos el ejemplo anterior, podríamos discutir sobre algunos artículos científicos, el estudiante hacer una lectura crítica, diseñar unas guías de práctica clínica, por ejemplo, o unas recomendaciones para pacientes, como dijimos en el caso de la oftalmología, y todo ello nos serviría para que un grupo de estudiantes tutelado por un profesor pues tuviera esa evaluación clásica de otra forma, que es una forma mucho más efectivamente generativa de contenidos, generativa de resultados y que además pues al profesor le quitaría ese tiempo que no tiene valor de corregir trabajos de los cuales no podemos confiar. O sea que de acuerdo también en esa línea que es más intermedia ahora. Doctor Medrano, bien pueda. Bien, buenos días. Bueno, me uno a toda la motivación que el profesor ha hecho con nosotros. Mi pregunta va dirigida. ¿Hay alguna herramienta, se han hecho algunos estudios que podamos nosotros utilizar para detectar el porcentaje de utilización de trabajos, principalmente de texto, de inteligencia artificial? Para nosotros esa inquietud que hay de que si lo copian, de que si es un plagio total, porque tenemos algunos instrumentos para detectar eso y si eso tiene utilidad y qué usted piensa de eso. Muy buena pregunta y además creo que esa pregunta a mí estos días lo hemos comentado, compartido con unos cuantos docentes. Yo creo que es una pregunta de las más generales que yo he recibido estos días previos a la conferencia. Bueno, la respuesta es clara, es decir, tenemos un gran problema, que no son los modelos que estamos esta tarde manejando, sino los modelos que vamos a manejar en los meses siguientes. Y entonces, en Gemini tendremos los 3, en GPT tendremos los 6, en Grok tendremos tal. Es decir, las plataformas están a tal velocidad
aumentando la capacidad de los modelos, capacidades para no ser rastreados y capacidades para mejorar también el resultado y para disminuir las alucinaciones. O sea, están mejorando en todo y están mejorando exponencialmente y, como dije, con nuestro estudio de las referencias, a una velocidad que es como el agua, no la puedes coger porque se escapa por todas partes. O sea que, en mi humilde opinión, hay que abandonar la idea de intentar, como pasó con el plagio, generar un programa que puede ser equivalente, por ser más conocido, al Turnitin, como mencioné antes, y que ese programa nos dé, como nos daba en los plagios puros de texto, el porcentaje absoluto de similitudes, el porcentaje de coincidencias. Nos tenemos que olvidar de eso. Pero ya digo, no por esta tarde, en octubre, porque en el mes de noviembre van a mejorar, en diciembre todavía más, en enero todavía más, y esa guerra la hemos perdido igual que perdimos la partida de ajedrez. Es que va a ser lo mismo, va a ser lo mismo. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Pues lo que hablamos con Sergio anteriormente, sentarnos en los claustros, hablar con los rectores, hacer normativas académicas transparentes, éticas, y con el grupo de profesorado modificar la evaluación a una evaluación más acorde con estos tiempos. Eso, por supuesto, pues tiene que tener una discusión, un debate. Esa es mi postura. En el debate aquí todos tendríamos nuestra opinión, pero de verdad, técnicamente no es viable. Hay que reconocerlo, hoy en día detectarlo como hacíamos con el plagio. Bueno, doctor José Luis, nuevamente muchas gracias. Le cuento que he recibido muchos mensajes en mi chat, en mi WhatsApp. Están encantados con su charla. Muchas gracias Gracias, por estar yo acá. también, yo también. Una lástima que haya sido que estando acá en el país, que la universidad haya hecho el esfuerzo para traerlo acá al país, lo hayamos tenido que hacer virtual, pero mucho más importante seguir las recomendaciones del gobierno para cuidarnos todos. Y no, le agradezco a usted y también le agradezco a todos los asistentes. Tuvimos un pico de 88 asistentes en un momento de la charla, me parece que es muy buena para ser virtual. Entonces, muchas gracias, doctor José Luis, y estamos encantados. Y así de bueno para todos los asistentes, así de bueno va a ser el taller. Inclusive el taller de este lunes va a ser práctico. Será en la sede de Santo Domingo, tendremos transporte por parte de la universidad, así que quedan todos muy invitados, se tienen que registrar porque obviamente el cupo también es limitado. Muchas gracias, doctor José Luis, muchas gracias Y la nuevamente. computadora, Sergio, que deben de llevar. Claro que sí, cada uno con su computador. Muchas gracias, Marta. Marta, ¿quieres decir unas últimas palabras? No, que estoy súper emocionada con toda la facultad, que muchas gracias por la participación, doctor, complacidísimo, y ojalá que, como usted dijo, este sea el inicio de una colaboración futura con este y otros temas. Por supuesto que sí, Marta. Muchísimas gracias una vez más por mi parte al Vicerrectorado de Investigación e Innovación, a todo ese equipo que ha colaborado conmigo para poder hacer esta conferencia tan práctica, y ahora hemos visto el interés de todas estas personas. Yo insistir en que ahí está en el chat el correo electrónico particular que pueden usar todos los miembros de esta universidad, y también estoy viendo que hay alguna pregunta por si la conferencia está grabada, por si se puede luego disponer la grabación. Está grabada, queda grabada y podemos compartir el enlace luego con Sergio y bueno, ya veremos. Pero a través Perfecto. de Sergio podemos compartirla. Muy bien. Pues yo encantado de haber participado y felicitar a todos los que han intervenido con esas excelentes preguntas, porque también ha enriquecido muchísimo la conferencia.